todos nosotros nacimos en el Nuevo Testamento. Y para nosotros la Santísima Trinidad, reconocer la Santísima Trinidad es una cosa que lo damos por sentado. Ya en el Catecismo se nos explica la Santísima Trinidad. Cuando vamos a rezar decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una cosa casi que lo hacemos sin pensar. Pero en el Antiguo Testamento no existe en el Antiguo Testamento ninguna revelación de la Santísima Trinidad. Y vemos por la primera lectura, el libro del Éxodo, que Moisés es el conductor, o sea, el profeta máximo, se puede decir, del pueblo judío, en que él tiene todo ese diálogo con Dios. Entonces, como él dice, como subió a la montaña de Sinaí, como el Señor se lo había enseñado. Entonces es el Señor, o sea, es un único Dios. Y eso para los judíos, para la época, era una señal de ir a contracorriente de la época, porque todos los pueblos, y los judíos habían estado 400 años con los egipcios, todos los pueblos eran politeístas, tenían dioses para todo: Dios de la guerra, Dios de las cosechas, Dios de todas las actividades humanas había un Dios. Y el pueblo judío era el único que se mantuvo en la línea de que Dios es uno solo, es el Señor. Si bien que a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo judío, por mundanismo, por querer ser igual a los otros pueblos, muchas veces empezó a adorar falsos dioses. Pero Dios, con ese cuidado que tuvo siempre con él, le mandaba a los profetas, ¿no? Que eran aquellos que corregían, y que muchos de ellos fueron muertos, fueron asesinados por los propios judíos porque no querían ser diferentes a los otros pueblos. Entonces, pero igual Dios los llevó hasta el último profeta, que fue San Juan Bautista, y al final dio a su propio Hijo, a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es el que revela la Santísima Trinidad en los distintos pasajes. Por ejemplo, en la transfiguración, allí está el Espíritu Santo, en el bautismo de Jesús, en el monte Jordán, cuando Jesús promete el Espíritu Santo en Pentecostés, baja en formas de lenguas de fuego. Allí Jesús revela, ahí reveló al Espíritu Santo, pero a lo largo de toda su vida va revelando al Padre. Dice, yo continuamente en las distintas oraciones que él hace, se dirige continuamente al Padre, que quiere ser uno con él, que quiere obedecerlo en todo, que quiere hacer todo lo que el Padre quiera, etc. Entonces, a partir de allí es que queda revelado ese misterio, ese dogma que es el principal dogma de nuestra fe. Jesús, Dios uno y trino. Jesús, Dios uno solo, en tres personas. Pero ese dogma que Jesús revela, Jesús no lo explica, y eso lo provoca especialmente Jesús a los judíos para que ellos tengan el mérito de la fe. Luego el dogma se va a explicar mucho más adelante con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, explicarlo que más o menos se puede explicar, pues es un dogma inabarcable, inentendible por la razón humana. Pero Jesús solo lo enuncia. Y aquí es un punto importante para nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios nos pone en situaciones en que sabemos que la verdad está en determinada acción, en determinada conducta, en determinada persona, pero no entendemos ciertas actitudes o ciertas situaciones
que nos pasan, y es algo que Dios nos pone para que ejercitemos la virtud de la fe. Así como a los judíos les puso esa prueba, ¿no? También a nosotros Dios nos pone a prueba la virtud de la fe y de la confianza. Muchos santos pasaron por esas situaciones. Por ejemplo, cuando Jesús les revela la Eucaristía, ¿no? Dice, el que come mi cuerpo y come mi carne, si no come mi carne no tendrá vida en ustedes. Entonces muchos se le fueron, la mayoría, ¿no? Se vuelve hacia los apóstoles y le dice, ustedes también me van a dejar. Y ahí que San Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo, no entendemos esto, ¿no? Comer tu carne. Pero ya que tú tienes la mayor de las mejores de las doctrinas, las mejores de las conductas, has hecho milagros impresionantes, te vamos a seguir aunque no entendamos. Bueno, ese es un punto importantísimo en nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas en que solo está nuestra fe. La razón está completamente sin entender. Y en medio de esa noche oscura debemos seguir la fe que siempre tuvimos y la confianza en Jesús, en la Virgen, en la Iglesia, en los santos. Eso es otra lección que debemos sacar de estas lecturas sobre la Santísima Trinidad. Otra cosa que es muy bonita es la lectura de la carta del apóstol San Pablo. Como ustedes saben, la Santísima Trinidad, lo que se llama el movimiento interno de la Santísima Trinidad, es que Dios Padre, al conocerse a sí mismo, genera una persona. El conocimiento de sí mismo, de Dios Padre, genera a Dios Hijo. Y Dios Hijo no puede hacer otra cosa que amar a su Padre. Entonces, del amor de Dios Padre y Dios Hijo procede una tercera persona, que es el Espíritu Santo. O sea, ese continuo amarse, conocerse y amarse, que desde toda la eternidad para atrás y para adelante siempre existió, no tiene tiempo eso, es una cosa infinita, y eso Dios lo reveló a los hombres a través de Jesús. Y por eso que San Pablo dice, si nosotros queremos que la Santísima Trinidad habite en nosotros y reflejemos la Santísima Trinidad, debemos ser nuestro convivio enteramente sacralizado. Por eso dice, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, o sea, la santidad. Anímense unos a otros, todos hagamos apostolados unos con otros. Vivan en armonía y en paz, o sea, todos tengamos ese mismo ideal de santidad. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Por eso San Juan dice, Dios es amor. Entonces, bueno, pidamos a la Santísima Trinidad, a través de Jesús y de la Santísima Virgen, esa gracia de tener la confianza en todos los momentos difíciles y en todos los momentos en que nosotros no sabemos explicar por la razón lo que nos está pasando. Y por otro lado, también tener todo ese apostolado con el prójimo para que todos nos santifiquemos y alcancemos la perfección. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.